Escalera al cielo 14 Mirada de Esfinge parte 1. Con el tiempo, las pirámides de Giza se convirtieron en parte de la rejilla de aterrizaje que tenía los picos de Ararat como punto focal, incorporó a Jerusalén como un centro de control de la misión y guió los vehículos espaciales al puerto espacial en la península del Sinaí. Pero al principio, las pirámides mismas tenían que servir como balizas de guía, simplemente en virtud de su ubicación, alineación y fiel. Todas las pirámides, como hemos visto, eran pirámides escalonadas centrales, emulando los zigurats de Mesopotamia. Pero cuando el dios, ese que vinieron del cielo experimentaron con su modelo a escala en Giza, la tercera pirámide, es posible que hayan descubierto que la silueta del zigurat y la sombra que proyectaba sobre las rocas ondulantes y las arenas siempre cambiantes eran demasiado borrosas e inexactas para servir como un puntero del camino confiable. Al revestir el núcleo escalonado para lograr una pirámide verdadera, y al usar piedra caliza blanca, que refleja la luz, para el revestimiento, se logró un juego perfecto de luces y sombras, proporcionando una orientación clara. En 1882, mientras Robert Ballard observaba las pirámides de Giza desde la ventana de su tren, se dio cuenta de que se podía determinar su ubicación y dirección por la alineación siempre cambiante entre las pirámides, Fig. 154. Ampliando esta observación en la solución del problema de la pirámide, también demostró que las pirámides estaban alineadas entre sí en los triángulos básicos pitagóricos en ángulo recto, cuyos lados eran proporcionales entre sí como 3, 4, 5. Los piramidólogos también han notado que las sombras proyectadas por las pirámides podrían servir como un reloj de sol gigante, la dirección y la longitud de las sombras indican la época del año y del día. Aún más importante, sin embargo, fue como las siluetas y sombras de las pirámides se le aparecían a un observador desde los cielos. Como muestra esta fotografía aérea, Fig. 155, la forma real de las pirámides proyecta sombras en forma de flechas, que sirven como indicadores de dirección inconfundibles. Cuando todo estuvo listo para establecer un puerto espacial adecuado, se requirió un corredor de aterrizaje mucho más largo que el que servía a Baalbek. Para su puerto espacial anterior en Mesopotamia, los Anunnaki, los Nefilim bíblicos, eligieron la montaña más conspicua del cercano oriente, el monte Ararat, como su punto focal. No debería sorprender que, por las mismas consideraciones, lo eligieran nuevamente como el punto focal de su nuevo puerto espacial. Así como se han descubierto más coincidencias de triangulación y perfección geométrica en la construcción y alineación de las pirámides de Giza cuanto más se han examinado y estudiado, también encontramos interminables coincidencias de triangulación y alineación a medida que descubrimos la rejilla de aterrizaje trazada por los Anunnaki. Si los picos de Ararat sirvieron como punto focal del nuevo corredor de aterrizaje, entonces no solo la línea noroeste del corredor de aterrizaje, sino también su contorno sureste tenía que enfocarse en Ararat. Pero, ¿dónde estaba anclado su otro extremo, el del Sinaí? Mount St. Catherine se encuentra en medio de un núcleo masivo de picos de granito similares, aunque algo más bajos. Cuando la misión de inspección de ordenanzas británica encabezada por los Palmer se dispuso a inspeccionar la península del Sinaí, encontraron que Santa Catherine, incluso si era el pico más alto, no se destacaba lo suficiente como para servir como un hito geodésico. En cambio, la misión seleccionó el monte Unsumar, Fig. 156, que a 8.534 pies es casi un gemelo en altura del monte St. Catherine, de hecho, hasta el Ordnance Survey, muchos creían que Unsumar era el pico más alto. A diferencia de Catherine, Unsumar se destaca por sí misma, distinta e inconfundible. Ambos golfos se pueden ver desde su cima. Su vista hacia el oeste, noroeste, suroeste y este está despejada. Fue por estas razones que los Palmer sin dudarlo seleccionaron el monte Unsumar como su punto de referencia geodésico, el punto focal para la topografía y medición de la península. El monte Catherine pudo haber sido adecuado para un corredor de aterrizaje corto centrado en Baalbek. Pero para el distante punto focal de Ararat, se requería un hito mucho más distinto e inconfundible. Creemos que por las mismas razones que las de los Palmer, los Anunnaki seleccionaron el monte Unsumar como el ancla del contorno sureste del nuevo corredor de aterrizaje. Mucho sobre este monte y su ubicación es intrigante. Para empezar, su nombre, desconcertante o muy significativo, significa madre de Sumer. Es una marea que se aplicó en Uraningal, esposa de Iskur-Sin.
A diferencia del monte Santa Catalina, que se encuentra en el centro del núcleo de altos picos de granito del Sinaí, por lo tanto, solo se puede alcanzar con gran dificultad, el monte Unsumar es situado en el borde de la masa de granito. Las playas de arena, en el Golfo de Suez, tienen varias fuentes termales naturales. Fue allí donde Asera pasó sus inviernos, residiendo junto al mar. A partir de ahí, en realidad es solo un paseo de culo en su monte. A pocas millas de la costa de Hot Springs se encuentra la ciudad portuaria más importante de la península en estas costas. La ciudad portuaria de El Tor. El nombre, otra coincidencia, significa el toro. Era, como hemos visto, un epíteto de El Toro. Lo llamaban los textos ugaríticos. El lugar ha servido como puerto del Golfo más importante del Sinaí desde tiempos remotos. Y nos preguntamos si no era la ciudad de Tildum, a diferencia de la tierra de Tildum, de la que se habla en los textos sumerios. Bien podría haber sido el puerto al que Gilgamesh planeaba llegar en barco, desde donde su camarada Enkidu podía ir a las minas cercanas, en las que estaba condenado a ser esclavo por el resto de su vida. Mientras que él, Gilgamesh, podría proceder al lugar de aterrizaje, donde se crían los Shems. Los picos del núcleo de granito de la península que dan al Golfo de Suez tienen nombres que hacen que uno se detenga y se maraville. Un monte lleva el nombre de Monte de la Santísima Madre. Más cerca del monte Unsumar, el monte Teman, el sur, asoma la cabeza. El nombre trae de vuelta los versos de Habacuc. El de Temán vendrá, cubiertos están los cielos con su halo. Su esplendor llena la tierra, el verbo va delante de él, las chispas emanan de abajo. Él hace una pausa para medir la tierra. Se estaba refiriendo el profeta al monte que todavía lleva ese mismo nombre, Temán, el vecino al sur del monte madre de Sumer. Dado que no hay otra montaña que lleve ese nombre, la identificación parece más que plausible. ¿Encaja el monte Unsumar en la red de aterrizaje y la red de sitios sagrados desarrollada por los Anunnaki? Sugerimos que este monte sustituye al monte Catherine cuando se elaboró el corredor de aterrizaje final, actuando como el ancla para la línea sureste del corredor que se centró en Ararat. Pero si es así, ¿dónde estaba el ancla complementaria para la línea noroeste? No es una coincidencia, sugerimos, que Heliópolis fue construido donde estaba. Se encuentra en la línea original Ararat-Baalbek Giza. Pero está tan ubicado, que es equidistante de Ararat como lo está Unsumar. Su ubicación se determinó, sugerimos, midiendo la distancia desde Ararat a Unsumar, luego marcando un punto equidistante en la línea Ararat-Baalbek Giza, Fi. 157. A medida que desplegamos la asombrosa red de picos naturales y artificiales que se han incorporado a la red de aterrizaje y comunicaciones de los Anunnaki, uno debe reflexionar si sirvieron como balizas de guía solo por la altura y la forma. ¿No estaban también equipados con algún tipo de instrumentos de orientación? Cuando se descubrieron por primera vez los dos pares de conductos estrechos de las cámaras de la Gran Pirámide, se pensó que habían servido para llevar comida a los asistentes del faraón, que se presume que habían sido sellados vivos en su tumba. Cuando el equipo de Vise despejó el conducto norte hacia la cámara del rey, inmediatamente se llenó de aire fresco. Desde entonces, los conductos se han denominado ejes de aire. Esto, sorprendentemente, fue cuestionado por académicos respetados en una publicación académica de gran prestigio, Mitteilungen des Instituts für Orientforschung der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Aunque el establecimiento académico ha sido reacio a desviarse de la teoría de las pirámides como tumbas, Virginia Trimble y Alexander Badawi concluyeron en los números del Bulletín de 1964 que los ejes de aire tenían funciones astronómicas, habiendo estado sin duda inclinados dentro de 1 grado hacia las estrellas circumpolares. Sin dudar de que la dirección y la inclinación de los ejes deben haber sido premeditadas, no estamos menos intrigados por el hallazgo de que una vez que el aire fluyó hacia la cámara del rey, la temperatura dentro de ella se mantuvo constante a 68 Fahrenheit sin importar el clima. Afuera estaba. Todos estos hallazgos parecen confirmar las conclusiones de F. Homard, miembro del equipo de científicos de Napoleón, quien sugirió que la cámara del rey y su sarcófago no estaban destinados al entierro, sino como depósito de estándares de peso y medida. Que incluso en los tiempos modernos se mantienen en un ambiente estable de temperatura y humedad. Homard no podría haber imaginado, allá por 1824, instrumentos delicados de orientación espacial, en lugar de unidades mundanas de 1 metro y 1 kilogramo. Pero nosotros, por supuesto, podemos.
Muchos que han reflexionado sobre el propósito de la intrincada superestructura de 5 compartimentos bajos sobre la cámara del rey, creen que fueron construidos para aliviar la presión de la cámara. Pero esto se ha logrado en la cámara de la reina con una masa de piedra aún mayor sobre ella, sin una serie de compartimentos de alivio. Cuando Vise y sus hombres estaban dentro de los compartimentos, se sorprendieron al escuchar con claridad cada palabra que se pronunciaba en otras partes de la pirámide. Cuando Flinders Petrie, las pirámides y el templo de Gizeh, examinó minuciosamente la cámara del rey y el cofre de piedra en su interior, descubrió que ambos estaban construidos de acuerdo con las dimensiones de triángulos pitagóricos perfectos. Para cortar el cofre de un bloque de piedra sólido, estimó, se necesitaba una sierra con hojas de 9 pies cuyos dientes tenían punta de diamante. Para ahuecarlo, se necesitaron taladros con punta de diamante, aplicados con una presión de 2 toneladas. Cómo se logró todo esto estaba más allá de sus conocimientos. ¿Y cuál fue el propósito? Levantó el cofre para ver si ocultaba alguna abertura, no lo hizo. Cuando se golpeó el cofre, emitió un sonido profundo, parecido a una campana, que reverberó por toda la pirámide. Investigadores anteriores informaron de esta calidad de campana del cofre. Entonces, la cámara del rey y su cofre estaban destinados a servir como emisores de sonido o cámaras de eco. Incluso hoy en día, el equipo de guía de aterrizaje en los aeropuertos emite señales electrónicas que los instrumentos en una aeronave que se aproxima traducen en un zumbido agradable si están en curso. Se convierte en un pitido alarmante si el avión se desvía de su curso. Podemos suponer con seguridad que, tan pronto como sea posible después del diluvio, se trajo nuevo equipo de guía a la Tierra. La representación egipcia de los divinos cordones, Fig. 121, indica que se instalaron piedras del esplendor en ambos puntos de anclaje del corredor de aterrizaje. Nuestra conjetura es que el propósito de las distintas cámaras dentro de la pirámide era albergar dicho equipo de orientación y comunicaciones. Estaba Shadel, la montaña de El, igualmente equipada. Los textos de Ugarit invariablemente emplean la frase penetrar en el sábalo de El al describir la venida de otro dios a la presencia de él dentro de sus 7 cámaras. Esto implicaba que estas cámaras estaban dentro de la montaña, al igual que las cámaras dentro de la montaña artificial de la Gran Pirámide. Los historiadores de los primeros siglos cristianos informaron que la gente que habitaba en el Sinaí y sus áreas limítrofes de Palestina y Arabia del Norte adoraban al dios Tusara, señor de las montañas, y a su esposa Ayat, madre del dios ese. Por supuesto, eran el hombre El y la mujer Elat, su esposa Asera. El objeto sagrado de Usara fue, afortunadamente, representado en una moneda acuñada por el gobernador romano de esas provincias, Fig. 158. Curiosamente, se asemeja a las enigmáticas cámaras dentro de la Gran Pirámide, una escalera inclinada, galería ascendente, que conduce a una cámara entre piedras macizas, la cámara del rey. Sobre ella, una serie de piedras recrean las cámaras de alivio de la pirámide. Dado que los pasos ascendentes de la Gran Pirámide, que son exclusivos de ella, estaban cerrados cuando los hombres de Almamón irrumpieron en ella, la pregunta es: ¿quién, en la antigüedad, conocía y emulaba la construcción interna dentro de la pirámide? La respuesta solo puede ser: los arquitectos y constructores de la Gran Pirámide, que poseían tal conocimiento. Solo ellos podrían duplicar dicha construcción en otros lugares, en Baalbek o dentro de la montaña de El. Y así fue, que aunque el monte del Éxodo estaba en otro lugar, en la mitad norte de la península, la gente de la zona transmitía de generación en generación el recuerdo de montañas sagradas entre los picos del sur de la península. Eran las montañas que, por su altura y ubicación, y en virtud de los instrumentos instalados en ellas, servían de faros para los jinetes de las nubes. Cuando se estableció el primer puerto espacial en Mesopotamia, la trayectoria de vuelo estaba a lo largo de una línea central, trazada precisamente en el medio del corredor de aterrizaje en forma de flecha. Mientras las balizas de guía parpadeaban y emitían sus señales a lo largo de las 2 líneas fronterizas, estaba ubicado el centro de todos los equipos de comunicación y guía, el lugar donde se almacenaba toda la información computarizada sobre las órbitas planetarias y espaciales. Cuando los Anunnaki aterrizaron en la Tierra y procedieron a establecer sus instalaciones y puerto espacial en Mesopotamia, el centro de control de misión estaba en Nippur, el lugar del cruce. Su recinto sagrado o restringido estaba bajo el control absoluto de Enlil. Se llamaba Kiur, Ciudad Tierra. En medio, encima de una plataforma elevada artificialmente, estaba el Duranki, el vínculo del cielo y la tierra.
relataban los textos sumerios, un pilar alto hacia el cielo que llegaba hasta el cielo. Establecido firmemente sobre la plataforma que no se puede volcar, este pilar fue utilizado por Enlil para pronunciar la palabra hacia el cielo. Que todos estos términos fueron intentos sumerios de describir antenas sofisticadas y equipos de comunicaciones se puede deducir de la ortografía pictográfica del nombre de Enlil. Se describió como un sistema de grandes antenas y una estructura de comunicaciones. Dentro de esta noble casa de Enlil, había una cámara oculta y llena de misterio llamada Dirga, que literalmente significa cámara oscura con forma de corona. Su nombre descriptivo recuerda mucho a la oculta y desconcertante cámara del rey en la Gran Pirámide. En el Dirga, Enlil y sus asistentes guardaban las tablas de los destinos vitales en las que se almacenaba la información orbital y de vuelos espaciales. Cuando un dios que podía volar como un pájaro arrebató estas tablas, suspendidas estaban las fórmulas divinas. La quietud se extendió por todas partes. El silencio prevaleció, la brillantez del santuario se desvaneció. En el Dirga, Enlil y sus asistentes mantuvieron cartas celestes y llevaron a la perfección el Me, un término que denota los instrumentos y funciones de los astronautas. Era una cámara, tan misterioso como éteres distantes, como el cénit celestial. Entre sus emblemas, los emblemas de las estrellas. El yo lo lleva a la perfección. Sus palabras son para ser pronunciadas, sus palabras son oráculos de gracia. Se tuvo que establecer un centro de control de misión, similar al que había servido en la ruta de aterrizaje en la Mesopotamia anterior a Diluvia, para el puerto espacial en el Sinaí. ¿Dónde? Nuestra respuesta es: en Jerusalén. Santificada por judíos, cristianos y musulmanes por igual, su misma atmósfera cargada de algún inexplicable misterio sobrenatural, había sido una ciudad sagrada incluso antes de que el rey David la estableciera como su capital y Salomón construyera allí la morada del Señor. Cuando el patriarca Abraham llegó a sus puertas, ya era un centro bien establecido para el Supremo, el justo del cielo y la tierra. Su primer nombre conocido fue Ur-Shalem, ciudad del ciclo completo. Un nombre que sugiere una asociación con asuntos orbitales o con el dios de las órbitas. En cuanto a quién podría haber sido Shalem, los estudiosos han ofrecido varias teorías. Algunos de ellos, por Benjamín Mazar en Jerusalén antes de la realeza de David, nombran al nieto de Enlil Shamash. Otros prefieren al hijo de Enlil, Ninip. En todas las teorías, sin embargo, la asociación de las raíces de Jerusalén con el panteón mesopotámico es indiscutible. Desde sus inicios, Jerusalén abarcó 3 picos montañosos. De norte a sur, fueron Monte Zopim, Monte Moriah, Monte Sión. Sus nombres expresan sus funciones. El más septentrional era el Monte de los Observadores, ahora se llama en inglés Monte Scopus. El del medio era el Monte de la Dirección. El más al sur era el Monte de la Señal. Todavía se llaman así a pesar del paso de milenios. La escalera al cielo 14 mirada de Esfinge parte 2. Los valles de Jerusalén también llevan nombres y epítetos reveladores. Uno de ellos se nombra en Isaías el Valle de Itzayón, el Valle de la Visión. El Valle de Cedrón se conocía como el Valle del Fuego. En el Valle de Hinnom, la Gehenna del Nuevo Testamento griego, según leyendas milenarias, había una entrada al mundo subterráneo, marcada por una columna de humo que se elevaba entre 2 palmeras. Y el Valle de Refaim lleva el nombre de los sanadores divinos que, según los textos ugaríticos, fueron puestos a cargo de la diosa Shepesh. Las traducciones arameas del Antiguo Testamento los llamaron héroes. La primera traducción del Antiguo Testamento al griego llamó al lugar el Valle de los Titanes. De los 3 montes de Jerusalén, el de Moriah ha sido el más sagrado. El libro del Génesis declara explícitamente que fue a uno de los picos de Moriah donde el Señor dirigió a Abraham con Isaac, cuando se puso a prueba la fidelidad de Abraham. Las leyendas judías relatan que Abraham reconoció el monte Moriah desde la distancia, porque vio en él una columna de fuego que se extendía desde la tierra hasta el cielo, y una densa nube en la que se veía la gloria de Dios. Este lenguaje es casi idéntico a la descripción bíblica del descenso del Señor al monte Sinaí. La gran plataforma horizontal en la cima del monte Moriah, que recuerda en diseño a la de Baalbek, aunque mucho más pequeña, se ha llamado el monte del templo, porque había servido como sitio del templo judío de Jerusalén, Fig. 159. Actualmente está ocupado por varios santuarios musulmanes, el más famoso de los cuales es la cúpula de la roca. La cúpula se la llevó el califa Abd al-Malik, siglo VII BC, de Baalbek, donde adornó un santuario bizantino.
Fue erigido por el califa como un techo sobre una estructura de 8 lados que había construido para abarcar la roca sagrada. Una enorme roca a la que se han atribuido facultades divinas y mágicas desde tiempos inmemoriales. Los musulmanes creen que fue de la roca sagrada de donde su profeta Mahoma fue llevado a lo alto para visitar el cielo. Según el Corán, Mahoma fue llevado por el ángel Gabriel de la Meca a Jerusalén, con una escala en el monte Sinaí. Luego fue llevado en alto por el ángel, ascendiendo hacia el cielo a través de una escalera de luz. Al pasar por los 7 cielos, Mahoma finalmente se paró en la presencia de Dios. Después de recibir instrucciones divinas, fue devuelto a la tierra a través del mismo rayo de luz, aterrizando de regreso en la roca sagrada. Regresó a la Meca, nuevamente con una escala en el monte Sinaí, montando el caballo al lado del ángel. Los viajeros de la Edad Media sugirieron que la roca sagrada era una enorme roca en forma de cubo cortada artificialmente cuyas esquinas miraban precisamente a los 4 puntos de la brújula. Hoy en día, solo se puede ver el afloramiento superior de la roca. La presunción de su gran forma oculta en forma de cubo puede haber surgido de la tradición musulmana de que la santificada gran piedra de la Meca, la Kaaba, se formó, siguiendo instrucciones divinas, a partir de la roca sagrada de Jerusalén. De la parte visible, es evidente que la roca sagrada se había cortado de varias maneras en su cara y lados, perforada para proporcionar 2 embudos en forma de tubo y ahuecada para crear un túnel subterráneo y cámaras secretas. Nadie conoce el propósito de estas obras. Nadie sabe quién los había planeado y llevado a cabo. Sin embargo, sí sabemos que el rey Salomón construyó el primer templo sobre el monte Moria en un lugar exacto y siguiendo instrucciones precisas proporcionadas por el Señor. El lugar santísimo fue construido sobre la roca sagrada. Su cámara más interna, completamente dorada, estaba ocupada por 2 grandes querubín, seres alados parecidos a una esfinge, también hechos de oro, con sus alas tocando las paredes y entre sí. Entre ellos se colocó el Arca del Testamento, desde dentro de la cual el Señor se dirigió a Moisés en el desierto. Completamente aislado del exterior, el lugar santísimo cubierto de oro se llamaba en el Antiguo Testamento el Bir, literalmente, el portavoz. La sugerencia de que Jerusalén era un centro de comunicación divino, un lugar donde se secretaba una piedra del esplendor, y desde el cual la palabra o voz del Señor se transmitía por todas partes, no es tan descabellada como puede parecer. La noción de tal comunicación no era en absoluto ajena al Antiguo Testamento. De hecho, la posesión por parte del Señor de tal capacidad, y la selección de Jerusalén como centro de comunicaciones, se consideraron testimonios de la supremacía de Yahweh y Jerusalén. Yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra, aseguró el Señor al profeta Oseas. Amós profetizó que Yahvé desde Sión rugirá, desde Jerusalén se dará su voz. Y el salmista declaró que cuando el Señor hable desde Sión, sus pronunciamientos se escucharán de un extremo a otro de la tierra, y también en el cielo. Al Dios de Yahvé ha hablado, ya la tierra llamó de oriente a occidente, llamará a los cielos arriba, ya la tierra. Baal, el señor de las instalaciones en Baalbek, se había jactado de que su voz se podía escuchar en Kadesh, la ciudad de entrada al recinto de los dioses en el desierto del Sinaí central. El Salmo 29, que enumera algunos de los lugares de la tierra a los que puede llegar la voz del Señor de Sión, incluía tanto a Cades como el lugar de los cedros Baalbek. La voz del Señor está sobre las aguas. La voz del Señor los cedros se quiebra. La voz del Señor en el desierto resonará. Se estremecerá Jehová el desierto de Cades. Las capacidades adquiridas por Baal cuando instaló las piedras del esplendor en Baalbek fueron descritas en los textos ugaríticos como la capacidad de poner un labio en la tierra, un labio en el cielo. El símbolo de estos dispositivos de comunicación, como hemos visto, eran las palomas. Tanto el simbolismo como la terminología están incorporados en los versículos del Salmo 68, que describen la llegada voladora del Señor. Cantad al Señor, cantad a Susem, abran paso al jinete de las nubes. El Señor la palabra pronunciará, los oráculos de un ejército inmenso. Los reyes de los ejércitos escaparán y huirán. Morada y hogar dividirás como despojo. Incluso si se encuentran entre los 2 labios y la paloma cuyas alas están recubiertas de plata, cuyos piñones son de oro verdoso. El carro del Señor es poderoso, tiene miles de años. Dentro de él, el Señor vino del sagrado Sinaí. La piedra del esplendor de Jerusalén, una piedra del testamento o piedra de prueba en palabras de los profetas, estaba escondida en una cámara subterránea. Esto lo aprendemos de un lamento por la desolación de Jerusalén, cuando el Señor se enojó con su pueblo.
El palacio fue abandonado por la gente del pueblo. Abandonada está la cima del monte Sión, y, el probador que testifica. La caverna del testimonio eterno es el lugar que retozan los asnos salvajes, un lugar de pastoreo de los rebaños. Con la restauración del templo en Jerusalén, los profetas prometieron, la palabra de Yahweh desde Jerusalén saldrá. Jerusalén se restablecería como un centro mundial, buscado por todas las naciones. Tras transmitir la promesa del Señor, Isaías aseguró al pueblo que no solo se restauraría la piedra de sondeo, sino también las funciones de medir. He aquí, estableceré firmemente una piedra en Sión, una piedra de sondeo, una piedra de esquinas rara y elevada, su cimiento, firmemente, fundado. El que tiene fe, no quedará sin respuesta. La justicia será mi cordón. La justicia, será, mi medida. Para haber servido como centro de control de la misión, Jerusalén como Nippur tenía que estar ubicada en la larga línea central que dividía en dos el corredor de aterrizaje. Sus tradiciones sagradas afirman tal posición, y la evidencia sugiere que fue esa roca sagrada la que marcó el centro geodésico preciso. Las tradiciones judías consideraban que Jerusalén era el ombligo de la tierra. El profeta Ezequiel se refirió al pueblo de Israel como residiendo en el ombligo de la tierra. El libro de los jueces relata un incidente cuando la gente bajaba de las montañas desde la dirección del ombligo de la tierra. El término, como hemos visto, significaba que Jerusalén era un centro de comunicaciones focal, desde el cual se sacaban cordones a otros puntos de anclaje de la red de aterrizaje. Por lo tanto, no fue una coincidencia que la palabra hebrea para la roca sagrada fuera Eben Shetiyah, ya un término que los sabios judíos sostenían que significaba piedra con la que se tejió el mundo. El término Sheti es de hecho un término de tejido, que significa el cordón largo que corre a lo largo en un telar, la urdimbre, que se cruza con la trama más corta. Era un término apropiado para una piedra que marcaba el lugar exacto desde el cual los cordones divinos cubrían la tierra como una red. Pero a pesar de lo sugerentes que son todos estos términos y leyendas, la pregunta decisiva es la siguiente. Jerusalén de hecho se encontraba en la línea central que dividía el corredor de aterrizaje, centrada en Ararat y delimitada por las pirámides de Giza y el monte Unsumar. La respuesta decisiva es sí. Jerusalén se encuentra precisamente en esa línea. Como fue el caso de las pirámides de Giza, también descubrimos en el caso de la rejilla divina cada vez más alineaciones y triangulaciones asombrosas. Jerusalén, encontramos, también se encuentra precisamente donde la línea Baalbek Caterine se cruza con la línea central de la ruta de vuelo basada en Ararat. Heliópolis, encontramos, es precisamente equidistante de Jerusalén como el monte Unsumar. Y las diagonales dibujadas desde Jerusalén hasta Heliópolis y Unsumar forman un ángulo recto preciso de 45 grados, φ. 160. Estos vínculos entre Jerusalén, Baalbek, la cresta de Zapón, y Giza, Memis, eran conocidos y aclamados en tiempos bíblicos. Grande es Yahvé y grandemente santificado en la ciudad de nuestro Señor, su santo monte. En Memis está embellecido el gozo de toda la tierra, del monte Sión, de la cresta de Zapón. Jerusalén, sostenía el libro de los jubileos, era de hecho uno de los 4 lugares del Señor en la tierra. El jardín de la eternidad en la montaña de los cedros. La montaña del este que era el monte Ararat. Monte Sinaí y monte Sión. 3 de ellos estaban en las tierras de Sem, el hijo de Noé de quien descendían los patriarcas bíblicos. Y estaban interconectados. El jardín de la eternidad, el más sagrado, es la morada del Señor. Y el monte Sinaí, en el centro del desierto. Y el monte Sión, el centro del ombligo de la tierra. Estos 3 fueron creados como lugares sagrados, uno frente al otro. En algún lugar a lo largo de la línea de Jerusalén, la línea de vuelo central que estaba anclada en el monte Ararat, tenía que ubicarse el propio puerto espacial. Allí también debía ubicarse el último faro, monte Sinaí, en el centro del desierto. Es aquí, sugerimos, donde entró en juego la línea divisoria que ahora llamamos el paralelo 30° norte. Sabemos por los textos astronómicos sumerios que los cielos que envuelven la Tierra estaban tan divididos que separaban el camino del norte, asignado a Enlil, del camino del sur, asignado a Ea, con una amplia banda central considerada el camino de Anu. Es natural suponer que también se debería haber establecido una línea divisoria entre los 2 hermanos rivales después del diluvio, cuando la Tierra asentada se dividió en las 4 regiones. Y que, como en tiempos prediluviales, los paralelos 30, norte y sur, sirvieron como líneas de demarcación.
¿Fue mera coincidencia, o un compromiso deliberado entre los dos hermanos y sus descendientes enfrentados, que en cada una de las 3 regiones dadas a la humanidad, la ciudad sagrada estuviera ubicada en el paralelo 30? Los textos sumerios afirman que cuando el reinado fue bajado del cielo después del diluvio, el reinado estaba en Eridu. Eridu estaba situada a horcajadas sobre el paralelo 30, tan cerca de él como lo habían permitido las aguas pantanosas del Golfo Pérsico. Mientras que el centro administrativo secular de Sumer cambiaba de vez en cuando, Eridu seguía siendo una ciudad sagrada para siempre. En la segunda región, la civilización del Nilo, la capital secular también cambió de vez en cuando. Pero Heliópolis siguió siendo para siempre la ciudad sagrada. Los textos de las pirámides reconocieron sus vínculos con otros sitios y llamaron a su antiguo dios señores de los santuarios duales. Estos 2 santuarios pareados llevaban los intrigantes, y preegipcios, nombres: Perneter, lugar de salida de los guardianes, y Perur, el lugar de salida de antaño. Sus representaciones jeroglíficas denotan una gran antigüedad. Los santuarios duales o emparejados jugaron un papel importante en la sucesión faraónica. Durante los ritos, conducidos por el sacerdote Sem, la coronación del nuevo rey y su admisión al lugar de los guardianes en Heliópolis coincidieron con la partida del espíritu del rey difunto, por la puerta falsa del este, hacia la avenida, 4º lugar de lo antiguo. Y Heliópolis estaba situada a horcajadas sobre el paralelo 30, tan cerca de él como lo permitía el delta del Nilo. Cuando siguió la tercera región, la civilización del Valle del Indo, su centro secular estaba en las orillas del Océano Índico. Pero su ciudad sagrada, Harappa, estaba a cientos de millas al norte, justo en el paralelo 30. El imperativo del paralelo 30 norte parece haber continuado en los milenios que siguieron. Alrededor del 600 AC, los reyes persas ampliaron la capital real con una ciudad sagrada para todas las naciones. El lugar seleccionado para su construcción fue un sitio remoto y deshabitado. Allí, literalmente en medio de la nada, se dispuso una gran plataforma horizontal. Sobre él, se erigieron palacios con magníficas escaleras y muchos santuarios y estructuras auxiliares, todos en honor al dios del globo alado, Fib. 161. Los griegos llamaron al lugar Persépolis, ciudad de los persas. Allí no vivía gente. Era solo para celebrar el año nuevo el día del equinoccio de primavera que el rey y su séquito iban allí. Sus restos aún asombran al espectador. Y estaba ubicado a horcajadas en el paralelo 30. Nadie sabe con certeza cuándo se fundó Lhasa en el Tíbet, la ciudad sagrada del budismo. Pero es un hecho que también Lhasa, como estaban Eridu, Heliópolis, Harappa y Persépolis, estaba situada en el mismo paralelo 30, Fib. 162. La santidad del paralelo 30 debe remontarse a los orígenes de la red sagrada, cuando los medidores divinos determinaron la ubicación de las pirámides de Giza también en el paralelo 30. ¿Podrían los dioses haber renunciado a esta santidad o neutralidad del paralelo 30 cuando se trataba de su instalación más vital, el puerto espacial, en su propia 4ª región, en la península del Sinaí? ¿Sinaí? Es aquí donde debemos buscar una pista final del enigma restante de Giza. Su gran esfinge. Su cuerpo es el de un león agachado y la cabeza de un hombre que lleva el tocado real, Fib. 163. ¿Cuándo y quién lo erigió? ¿Y con qué propósito? ¿De quién es la imagen que lleva? ¿Y por qué está donde está, solo y en ningún otro lugar? Las preguntas han sido muchas, las respuestas muy pocas. Pero una cosa es cierta. Mira precisamente hacia el este, a lo largo del paralelo 30. Esta alineación precisa y la mirada hacia el este a lo largo del paralelo divino fueron enfatizadas en la antigüedad por una serie de estructuras que se extendían desde el frente de la esfinge hacia el este, precisamente a lo largo de un eje este-oeste, Fib. 164. Cuando Napoleón y sus hombres vieron la esfinge a principios del siglo XVIII, solo su cabeza y sus hombros sobresalían de las arenas del desierto. Fue en ese estado que la esfinge fue representada y conocida durante la mayor parte del siglo siguiente. Se necesitaron excavaciones repetidas y sistemáticas para revelar su tamaño y forma colosales, 240 pies de largo, 65 pies de alto, y confirmar lo que los historiadores antiguos habían escrito, que era una sola pieza de escultura, tallada por una mano gigante en el roca natural.
No era otro que el capitán Cabilia, a quien el coronel Vice expulsó de Giza, quien había descubierto durante 1816-1818 no solo una buena parte del cuerpo y las patas extendidas de la esfinge, sino también los templos, santuarios, altares y estelas que se erigieron frente a él. Al despejar el área frente a la esfinge, Cabilia descubrió una plataforma que se extendía un poco a ambos lados de la esfinge, pero que corría principalmente hacia el este. Excavando 30 metros en esa dirección este, se encontró con una espectacular escalera de 30 escalones que conducía a un rellano. Sobre él estaban los restos de lo que parecía un púlpito. En el extremo oriental del rellano, a unos 12 metros de distancia, se descubrió otro tramo de 13 escalones. Elevaron el nivel a la misma altura que la cabeza de la esfinge. Allí, una estructura cuya función era sostener dos columnas, Fig. 165, estaba colocada de tal manera que la mirada hacia el este de la esfinge pasaba precisamente entre las dos columnas. Los arqueólogos creen que estos restos son de época romana. Pero, como hemos visto en Baalbek, los romanos embellecieron los monumentos anteriores a su época, construyendo y reconstruyendo donde habían estado los monumentos y santuarios anteriores. Ya está bien establecido que los conquistadores griegos y los emperadores romanos continuaron la tradición de los faraones de visitar y rendir homenaje a la esfinge, dejando las inscripciones correspondientes. Afirmaron la creencia, que continuó hasta la época árabe, de que la esfinge era obra de los mismos dioses. Se consideró el presagio de una futura era mesiánica de paz. Una inscripción del famoso emperador Nerón llamó a la esfinge Armachis, supervisor y salvador. Debido a que la gran esfinge está situada cerca de la calzada que conduce a la segunda pirámide, la mejor idea que los eruditos tuvieron para ofrecer fue que fue construida por Chefra, el constructor de la segunda pirámide. Y que, por tanto, debe llevar su imagen. Esta noción carece de base fáctica. Sin embargo, ha persistido en los libros de texto, aunque ya en 1904 E.A. Wallis Budge, entonces guardián de las antigüedades egipcias y asirias en el Museo Británico, concluyó inequívocamente, los dioses de los egipcios, que este maravilloso objeto existía en los días de Khéfera, o Khephren. Y es probable que sea un mucho más antiguo que su reinado y que data del final del período arcaico. Como lo atestigua la estela del inventario, la esfinge ya había estado en Giza en la época de Keops, un predecesor de Chefra. Al igual que varios faraones después de él, Keops se atribuyó el mérito de haber quitado la arena que invadía la esfinge. De esto debe deducirse que la esfinge ya era un monumento antiguo en la época de Keops. Entonces, ¿qué faraón anterior lo había erigido, implantando sobre él su propia imagen? La respuesta es que la imagen no es de ningún faraón, sino de un dios. Y que, con toda probabilidad, el dios ese, y no un mortal rey había erigido la esfinge. De hecho, solo ignorando lo que decían las antiguas inscripciones, alguien podría suponer lo contrario. Una inscripción romana, que llamaba a la esfinge guía sagrada, decía: «Tu formidable forma es obra de los dioses inmortales». Un poema adulador griego leído en parte. «Tu formidable forma, aquí los dioses inmortales han dado forma a... Como vecino de las pirámides te colocaron... Un monarca celestial al que sus enemigos desafían, guía sagrado en la tierra de Egipto». En la estela del inventario, Khufu llamó a la esfinge guardián de la éter, que guía a los vientos con su mirada. Era, como claramente escribió, la imagen de un dios. Esta figura del dios existirá por la eternidad, siempre con la cara mirando hacia el este. En su inscripción, Keops menciona que un árbol sicómoro muy viejo que crecía cerca de la esfinge resultó dañado cuando el Señor del Cielo descendió sobre el lugar de Oremaquet, el dios halcón del horizonte. Este, de hecho, fue el nombre más frecuente de la esfinge en las inscripciones faraónicas. Sus otros epítetos son Ruti, el león, y Yul, que significa, quizás, el eterno. Las excavadoras del sitio de la esfinge en el siglo XIX, según muestran los registros, fueron impulsadas por la tradición árabe local que sostenía que existían, debajo o dentro de la esfinge, cámaras secretas que contenían tesoros antiguos u objetos mágicos. Cabilia, como hemos visto, se esforzó dentro de la gran pirámide en busca de una cámara oculta. Parece que se había cambiado a la pirámide al no haber podido encontrar una cámara de este tipo en el lugar de la esfinge. Perrin también hizo el intento, cortando a la fuerza un profundo agujero en la parte trasera de la esfinge. Investigadores aún más responsables, como Auguste Mariette en 1853, compartió la opinión general de que hay una cámara oculta dentro o debajo de la esfinge.
Esta creencia fue reforzada por los escritos del historiador romano Plinio, quien informó que la esfinge contenía la tumba de un gobernante llamado Armaquis, y por el hecho de que casi todas las representaciones antiguas de la esfinge la muestran agachada sobre una estructura de piedra. Los investigadores han conjeturado que si la propia esfinge podría haber estado casi oculta a la vista por las arenas invasoras, tanto es así que las arenas del desierto y el tiempo podrían ocultar por completo cualquier subestructura. Las inscripciones más antiguas parecen sugerir que de hecho existían no una, sino dos cámaras secretas bajo la esfinge, quizás accesibles a través de una entrada oculta bajo las patas del monumento. Además, un himno de la época de la 18 dinastía revela que las dos cavernas bajo la esfinge le permitieron servir como centro de comunicaciones. El dios Amen, decía la inscripción, asumiendo las funciones del Orácti celestial, alcanzó percepción en su corazón, comando en sus labios, cuando entra en las dos cavernas que están bajo sus pies de la esfinge. Luego, se envía un mensaje desde el cielo. Se escucha en Heliópolis y se repite en Memis por la feria de la cara. Está compuesto en un despacho por escrito de Tot, con respecto a la ciudad de Amen, Tebas. El asunto se responde en Tebas, se emite una declaración, se envía un mensaje. Los dioses están actuando de acuerdo con el mandato. En los días de los faraones se creía que la esfinge, aunque esculpida en piedra, de alguna manera podía oír y hablar. En una larga inscripción en una estela, Fic 166, erigida entre las patas de la esfinge por Totmes IV, y dedicada al emblema del disco alado, el rey relató que la esfinge le habló y le prometió una larga y próspera reinaría si tan solo quitara las arenas que invadían sus extremidades, las de la esfinge. Un día, Totmes escribió, cuando fue la caza de Memis, que se encontró en el camino sagrado del dios ese, que llevó a Heliópolis a Giza. Cansado, se acostó a descansar a la sombra de la esfinge. El lugar, revela la inscripción, se llamaba lugar espléndido del principio de los tiempos. Mientras se dormía junto a esta grandísima estatua del creador, la esfinge, esta majestad del dios venerado, comenzó a hablarle, presentándose diciendo: soy tu antepasado Oremaquet, el creado de Ra-Aten. En los templos que rodean la esfinge se encontraron muchas tablas de orejas inusuales y representaciones de las palomas gemelas, un símbolo asociado con los sitios del oráculo. Como las antiguas inscripciones, también dan fe de la creencia de que de alguna manera la esfinge podía transmitir mensajes divinos. A pesar de los esfuerzos para cavar debajo de la esfinge no han tenido éxito, no se puede descartar la posibilidad de que las cámaras subterráneas, que el dios ese habían entrado con el comando en sus labios todavía se pueden encontrar. De numerosos textos funerarios se desprende claramente que se consideraba que la esfinge era la guía sagrada que guiaba al difunto desde ayer hasta mañana. Los hechizos de ataúd destinados a permitir el viaje del difunto a lo largo del camino de las puertas ocultas indican que comenzó en el sitio de la esfinge. Invocando a la esfinge, los hechizos afirmaron que el Señor de la Tierra ha mandado, la doble esfinge ha repetido. El viaje comenzó cuando Oraquet, la esfinge, pronunció: pase. Los dibujos del libro de los dos caminos, que ilustraron el viaje, muestran que desde el punto de partida en Giza había dos rutas por las que se podía llegar a la Duat. Como guía sagrada, la esfinge a menudo se representaba guiando la barcaza celestial. A veces, como en la estela de Totmes, Fic 166, se la representaba como una esfinge doble, que guiaba a la barcaza celestial desde ayer hasta mañana. En este papel se le asoció con el dios escondido del reino subterráneo. Como tal, se recordará, Fic 19, apareció simbólicamente flanqueando la cámara herméticamente sellada del dios Seker en la Duat. De hecho, los textos de las pirámides y el libro de los muertos se refieren a la esfinge como el gran dios que abre las puertas de la tierra, una frase que puede sugerir que la esfinge de Giza, que abrió el camino, tenía una contraparte cercana. La escalera al cielo, que abrió allí las puertas de la tierra. Tal posibilidad es quizás la única explicación, en ausencia de otra hasta la fecha, de una descripción muy arcaica del viaje del faraón al más allá, Fic 167. Comienza con un símbolo de Horus agachado que mira hacia la tierra de la palmera gatidera, donde se encuentra una embarcación inusual con dragas o grúas, así como una estructura que recuerda a la representación sumeria del nombre Enlil como un centro de comunicaciones, Fic 52. Se ven un dios saludando al faraón, un toro y el pájaro de la inmortalidad, seguido de fortificaciones y una variedad de símbolos. Finalmente, el símbolo del lugar cruz inclinada dentro de un círculo, aparece entre el letrero de la escalera y una esfinge mirando hacia otro lado.
Una estela erigida por un tal Parraemep, quien dirigió trabajos de restauración en el sitio de la Esfinge en tiempos faraónicos, contiene versos reveladores en adoración a la Esfinge. Su similitud con los salmos bíblicos es realmente tentadora. La inscripción menciona la extensión de cuerdas para el plan, la fabricación de cosas secretas en el reino subterráneo. Hablan del cruce del cielo en una barcaza celestial, y de un lugar protegido en el desierto sagrado. Incluso emplea el término Sheti.ta para denotar el lugar del nombre oculto en el desierto sagrado. Salve a ti, rey de los dioses, Atón, creador. Extendiste las cuerdas para el plan, tú formaste las tierras. Hiciste secreto el inframundo. La tierra está bajo tu dirección. Encumbraste el cielo. Te edificaste un lugar protegido en el desierto sagrado, con nombre oculto. Te levantas de día frente a ellos. Te estás elevando bellamente. Estás cruzando el cielo con un buen viento. Estás atravesando el cielo en la barca. El cielo está jubiloso, la tierra grita de alegría. La tripulación de Ra alaba todos los días. Sale triunfante. La escalera al cielo 14 mirada de Esfinge parte 4 final. Para los profetas hebreos, la Sheti, la línea de vuelo central que pasa por Jerusalén, era la línea divina, la dirección a vigilar. Dentro de ella vino el Señor del sagrado Sinaí. Pero para los egipcios, como declaraba la inscripción anterior, Shetita era el lugar del nombre oculto. Fue en el desierto sagrado, que es exactamente lo que significa el término bíblico desierto de Kadesh. Y a ella, las cuerdas del plan se extendieron desde la Esfinge. Allí, Parraemep había visto al rey de los dioses ascender durante el día. Las palabras son casi idénticas a las de Gilgamesh, llegando al monte Masu, donde diariamente observaba a los Shem, mientras partían y entraban. Era el lugar protegido, el lugar de ascenso. Los que iban a llegar hasta allí fueron guiados por la Esfinge, pues su mirada se dirigía hacia el este, exactamente a lo largo del paralelo 30. Sugerimos que era donde las dos líneas se cruzaban, donde la línea de Jerusalén se cruzaba con el paralelo 30, donde se ubicaban las puertas del cielo y la tierra, el puerto espacial de los dioses. La intersección se encuentra dentro de la llanura central del Sinaí. Como la Duat fue representada en el libro de los muertos, la llanura central es de hecho una llanura ovalada rodeada de montañas. Es un vasto valle cuyas montañas circundantes están separadas por 7 pasos, como se describe en el libro de Enoch. Una vasta llanura cuya dura superficie natural proporcionó pistas de aterrizaje listas para el transbordador de los Anunnaki. Nippur, como hemos mostrado, Bertfit 122, era el punto focal, la diana de los círculos concéntricos que medían como equidistantes el puerto espacial de Sipar y otras instalaciones y sitios vitales. Lo mismo, no sin asombro, es válido para Jerusalén, FIC 168. El puerto espacial, SP, y el lugar de aterrizaje en Baalbek, BK, se encuentran en el perímetro de un círculo interno, formando un equipo vital de instalaciones que eran equidistantes del centro de control en Jerusalén, JM. La baliza geodésica de Unsumar, Estados Unidos. Y la baliza de Heliópolis, HL, se encuentran en el perímetro de un círculo exterior, lo que los hace también un par equidistante de Jerusalén. A medida que completamos nuestro gráfico, la rejilla magistral concebida por los Anunnaki se despliega ante nuestros propios ojos. Y estamos realmente asombrados por su precisión, belleza simple y la ingeniosa combinación de geometría básica con los puntos de referencia proporcionados por la naturaleza. La línea Baalbek-Caterina y la línea Jerusalén-Heliópolis se cruzaban en el ángulo básico y preciso de 45 grados. La trayectoria de vuelo central dividió este ángulo en dos ángulos precisos de 22, un veinteavo cada uno. El gran corredor de vuelo era a su vez exactamente la mitad, 11, 1, 40. El puerto espacial, situado en la intersección de la ruta de vuelo central y el paralelo 30, era equidistante de Heliópolis y Unsumar. Fue solo un accidente geográfico que Delphi, TL, fuera equidistante del control de misión en Jerusalén y del puerto espacial en el Sinaí central. Mera coincidencia que el ancho angular del corredor, vuelo, así creado fuera 11, 1, 40. Que otro corredor de vuelo de 11, 1, 40 conectaba Delphi con Baalbek, BK. O solo casualidad que las líneas que conectan Delfos con Jerusalén y el oasis de Siwa, So, el sitio del oráculo de Amnión al que se había precipitado Alejandro, formarán una vez más el ángulo de 45 grados, FIB 169.
Había otras ciudades sagradas y sitios de oráculos en Egipto, como las grandes Tebas y Edfú, ubicados donde estaban por capricho de un rey, en una atractiva curva del Nilo, o donde los alineamientos de la red lo habían dictado. De hecho, si estudiáramos todos estos sitios, probablemente se abarcaría toda la Tierra. Pero no era eso lo que Baal ya sabía cuando estableció sus instalaciones clandestinas en Baalbek. Por su objetivo, recordamos, era comunicarse y dominar, no solo las tierras cercanas, sino toda la Tierra. Esto también debe haberlo sabido el Señor bíblico. Porque cuando Job trató de desentrañar las maravillas de él, el Señor le respondió desde el interior del remolino, y respondió a las preguntas con preguntas. Déjame preguntarte y respóndeme tú. ¿Dónde estabas tú cuando establecí los cimientos de la tierra? Di, si conoces la ciencia. ¿Quién la midió, la tierra, para que se conozca? ¿O quién le tendió una cuerda? ¿Por qué fueron forjadas sus plataformas? ¿Quién arrojó su piedra de las esquinas? Entonces el Señor respondió a sus propias preguntas. Todos estos actos de medición de la tierra, el tendido de plataformas, el montaje de la piedra de las esquinas se realizaron, él dijo. Cuando las estrellas de la mañana se regocijaban juntas. Y todos los hijos de Dios se regocijaron. El hombre, por más sabio que pudiera haber sido, no participó en todo eso. Baalbek, las pirámides, el puerto espacial, todos estaban destinados únicamente a los dioses. Pero el hombre, siempre en busca de la inmortalidad, nunca ha dejado de seguir la mirada de la esfinge.